Hola, buenos días. Esta semana iniciamos con las actividades de reforzamiento, principalmente en las materias de matemáticas, español, además de educación socioemocional y vida saludable, sobre los temas y aprendizajes que no se lograron en su totalidad durante el ciclo escolar anterior. Vamos a iniciar desde actividades sencillas hasta actividades un poco más difíciles. En este caso, lunes 13 tenemos actividades de matemáticas, español y vida saludable. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy, lunes 4 de octubre, realizaremos algunas actividades en las materias de matemáticas, español y vida saludable. Para empezar con la materia de matemáticas, podemos observar en las siguientes imágenes y objetos de nuestra vida cotidiana diferentes ángulos. Por ejemplo, en el techo de una casa, en la esquina de alguna puerta, en la cima de una pirámide o bien en el cono de un helado. Ahora bien, ¿pero qué es un ángulo? Recordemos que un ángulo está conformado por dos semirrectas llamadas lados, que están unidos por un punto llamado vértice. El espacio que se encuentra entre los dos lados es el ángulo que corresponde. Los ángulos se miden en grados, esta es su unidad de medida. Y por ejemplo, en el ángulo de esta imagen podemos ver que es un ángulo que mide 90 grados, es decir, es un ángulo recto porque tiene la forma de una L. Y si te puedes dar cuenta, arriba del número 90 hay una pequeña O. Esta pequeña O círculo es el símbolo que se utiliza para representar los grados, es decir, en este caso sería 90 grados. Ahora, para medir un ángulo se utiliza el transportador, que podemos conseguir en cualquier papelería. Existen transportadores como el que se muestra en la imagen, que forma una media luna o medio círculo y estos miden 180 grados. Hay otro tipo de transportadores completos que forman el círculo completo y esos miden 360 grados, es decir, el doble de 180. Para medir un ángulo, lo que realizamos es ubicar el punto o la línea que se encuentra justo en la mitad de nuestro transportador en la parte de abajo en el vértice de nuestro ángulo que vayamos a medir. Con el 0 de la derecha a la misma altura de la línea horizontal o del lado horizontal de nuestro ángulo. Vamos a ir contando desde el 0, 10, 20, 30, 40 hasta donde se ubique nuestra segunda línea o nuestro segundo lado del ángulo. En este caso podemos ver que este ángulo llega hasta el número 70.
Esto significa que nuestro ángulo mide 70 grados. En el siguiente caso, vamos a medir el siguiente ángulo. Ubicamos el punto o la línea que se encuentra en la mitad de nuestro transportador, que fácilmente vamos a distinguir justo en el vértice de nuestro ángulo o en el punto que se encuentra en la mitad. Y vamos a empezar a medir desde la derecha a la izquierda, empezando desde el 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. En el recuadro verde podemos ver que nuestro ángulo mide 180 grados, es decir, es un ángulo llano, que posteriormente vamos a ver los tipos de ángulos. De esta manera podemos medir cualquier ángulo solamente ubicando muy bien nuestro transportador, y por lo regular se empieza a medir de derecha a izquierda. La primera actividad de matemáticas consiste en medir con un transportador los siguientes ángulos y escribir la medida en grados de cada ángulo. Por otro lado, en la materia de español, vamos a ver la diferencia que hay entre un resumen y una paráfrasis para realizar las siguientes actividades. Una paráfrasis y un resumen, para empezar, es una parte que se obtiene de un texto original o de un texto principal. Ambos contienen esta característica. Sin embargo, la diferencia es que la paráfrasis expresa el contenido del texto original utilizando otras palabras llamadas sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado. Pueden ser dos o más palabras que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Por ejemplo, pasto es sinónimo con la palabra césped, porque estamos hablando de la misma cosa, pero utilizando otra palabra. O por ejemplo, si decimos estudiante, estudiante es una palabra sinónima a la palabra educando, por ejemplo. En cambio, el resumen expresa las ideas principales de un texto sin cambiar las palabras del autor original. Es más corto que el texto original, ya que no es necesario poner todos los detalles. En cambio, la paráfrasis puede ser de la misma extensión del texto original o también puede ser más corto. Parafrasear o realizar una paráfrasis significa expresar con tus propias palabras
lo que contiene un texto. Es decir, utilizar palabras diferentes a las que encontramos en el texto, pero sin cambiar el significado o el mensaje que nuestro texto original quiera transmitir. Para realizar una paráfrasis debemos leer muy bien nuestro texto, pensar en las palabras que podemos utilizar para realizar nuestra paráfrasis y escribirlo de forma ordenada, organizada y coherente. Para elaborar un resumen, primero debemos leer atentamente nuestro texto. Si es necesario, dividirlo en párrafos y sacar las ideas principales por párrafo, subrayándolas. Después vamos a escribir nuestro resumen utilizando esas ideas principales de forma clara y coherente. En la actividad de español vamos a escribir primero cuál es la diferencia entre un resumen y una paráfrasis. Después vamos a marcar en el siguiente recuadro con una R si la característica se refiere a un resumen y con una P si se refiere a una paráfrasis. Por ejemplo, la primera característica dice, es una versión abreviada de un texto y contiene los puntos principales. En este caso, si hablamos que tiene los puntos principales, recordemos que en un resumen contiene los puntos e ideas principales del texto sin entrar más a detalle, es decir, estamos hablando en este caso de un resumen. Lo mismo vamos a realizar con las siguientes oraciones en las que vamos a escribir una R si se trata de un resumen o una P si se trata de una paráfrasis. Ahora bien, en la materia de vida saludable vamos a hablar un poco acerca de la actividad física y la diferencia entre ejercicio físico y deporte. Sabemos que la actividad física es cualquier movimiento que nuestro cuerpo realiza producido por nuestros músculos y trae como resultado un gasto de energía. Son actividades de nuestro día a día, depende de nuestra profesión, de entretenimiento o en el transporte. Es decir, la actividad física es cualquier actividad, ya sea que implique esfuerzo físico o no. Puede ser desde levantarte de la cama, levantarte de una silla, caminar, saltar, bajar, subir escaleras, etc. Ahora, ejercicio físico es una actividad que ya está planeada y es repetitiva. Esto para mejorar o mantener nuestra actitud física, es decir, para mantenernos de alguna manera en condición física adecuada y saludable. Son actividades como gimnasia, pilates, yoga, correr, etc. En cambio, un deporte es un ejercicio físico, pero practicado ya sea de forma individual o por equipos, que ya implica tener un reglamento y tiene una finalidad de competencia. Los deportes hay varios: fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, natación,
boxeo, que también es un deporte, atletismo, etc. En la primera actividad vamos a recortar y doblar las siguientes palabras que representan distintos ejemplos de actividad física. Si no puedes imprimirlo y recortarlo, lo que podemos hacer es escribirlas a mano en papelitos. Es un juego que consiste en lo siguiente. Primero vamos a formar dos equipos, pueden ser parejas o pueden ser equipos de 3 o más personas. Después, por turnos, un miembro de cada equipo sacará un papelito y va a imitar el movimiento que le indique. Por ejemplo, si el movimiento que le indica es saltar, va a imitar o realizar este movimiento. Y su compañero tendrá 30 segundos para tratar de adivinarlo. Si no acierta o se pasa del tiempo y no responde, el equipo contrario tiene la oportunidad de responder. Si acierta, obtiene un punto. Gana el equipo que obtenga más puntos. Para terminar, vamos a responder lo siguiente. ¿Qué actividad física te gustó más y por qué? ¿Crees que es bueno realizar estas actividades físicas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Cuántas veces al día te gustaría hacer estos ejercicios? ¿Crees que es importante moverse todos los días?